¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Otra vez juntos para poder seguir estudiando la palabra del Señor, que para mí es un placer poder compartirlas con todos ustedes. Deseando siempre que el Señor los esté cuidando, protegiendo de todo mal, que esté prosperando cada uno de sus hogares y por supuesto de cada una de sus vidas. Vamos a orar para poder en esta oportunidad estar estudiando ahí unos versículos en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Así que vamos a orar y luego entonces vamos a ver algunas cosas interesantes en el capítulo 1 de esta carta a los Corintios. Pero vamos a orar primeramente. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, pero por sobre todo te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque eso ha sido posible, que tu Santo Espíritu venga a nuestras vidas, Señor, para morar en nosotros y así, Padre, también cumplir su función en nuestras vidas, que es iluminarnos y enseñarnos toda tu verdad, toda la verdad de Jesucristo, para que nosotros podamos, Señor, caminar en este mundo durante este tiempo, Señor, de la manera correcta, haciendo tu voluntad, agradándote en todo lo que hacemos. Padre Santo, te damos muchas gracias, te pido por cada uno de los que están viendo este video, por todos los hermanos de la congregación. Señor, pedirte por todos los hermanos en el mundo que tienen el mismo sentir, que tienen nuestro mismo espíritu, Padre, que son verdaderos hijos tuyos, para que donde estén, tu palabra en este día pueda llegar y también bendecir cada una de sus vidas. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, pedirte que nos guíes y que, Padre, que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios, necesitamos tu palabra cada día. Te pedimos estas cosas con mucha humildad y con mucho respeto y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a ir rápidamente allí a 1 Corintios capítulo 1. Esta iglesia es conocida por ser una iglesia que Pablo describe que tenía todos los dones, ¿sí? Una iglesia que estaba surtida, si podemos utilizar este término más coloquial, de dones. Estaban todos los dones allí. Una iglesia rica, podríamos decir, valga la redundancia, en dones. Pero también era una iglesia con muchos problemas de carnalidad. Había muchos hermanos, o había muchos desórdenes dentro de esta iglesia. Había hermanos que practicaban cosas que estaban realmente muy mal vistas para el Señor y por supuesto aún para entre los hombres. Un ejemplo de eso es que había un joven que andaba con su madrastra. Imagínense el grado de inmoralidad que había dentro de la iglesia. Había celos, peleas, problemas en la cena del Señor. Si usted va al capítulo ahí 11, va a ver que había problemas. Entonces Pablo tiene que hablarles para arreglar el tema ese de ser más ordenados en la iglesia, de ser ordenados con el tema de la cena del Señor. También tenemos ahí episodios de algunos que se encolumnaban detrás de personas. Algunos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas. Y el Señor ahí soplando, por supuesto, a través del Espíritu Santo a Pablo, escribe Pablo que no hay que seguir a los hombres, sino que hay que seguir a Jesucristo. Porque el hombre, dice, planta, el hombre riega, pero el que da el crecimiento siempre es Dios. Entonces, había un montón de situaciones, había peleas entre hermanos, había un montón de cosas que esta iglesia estaba teniendo. Era rica en dones, pero también era muy rica en problemas y en desórdenes. Ahora el apóstol Pablo va a escribirle a ellos una carta de exhortación. Siempre recuerden que la exhortación de Pablo nos enseña cómo es una verdadera exhortación. La exhortación siempre arranca reconociendo lo bueno de la iglesia, de las personas, luego marca el error, ¿no es cierto?, que se está cometiendo y por último le brinda la ayuda, la solución para poder corregir ese error. Eso es la exhortación. La exhortación tiene que ver con ánimo, no con reprensión, con enojo y con castigo. Tiene que ver con ánimo, con el desafío a cambiar, a corregir y a poder vivir de una manera diferente. Así que el apóstol Pablo le va a escribir a esta iglesia y vamos a ver dos cosas que son muy importantes, dos llamados que hay en estos primeros versículos, del versículo 1 al 10, vamos a leer, del 1 al 9.
Vamos a hacer lectura y luego, entonces sí, vamos a ver estos dos llamados y algunas cosas interesantes que podemos ver en este pasaje. Leemos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo allí 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os afirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí tenemos esta porción que nos enseña muchísimas cosas. En primer lugar, Pablo, en el versículo 4, va a enfatizar la oración y la intercesión que él hacía a Dios por la iglesia. La frase lo resume: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Nos habla de una vida de oración del apóstol Pablo, intercediendo por los hermanos y por esta congregación que estaba teniendo dificultades, y que Pablo, por supuesto, estaba muy preocupado y quería actuar en favor y en ayuda de estos hermanos. Ahora, es importante y muy valioso poder ver aquí una enseñanza muy linda, que es el hecho de orar, de interceder por los otros. Acá hay un claro ejemplo que Dios nos da a través de su palabra de la necesidad de que nosotros estemos intercediendo, orando y agradeciendo a Dios por la vida de los demás, poniendo peticiones por diferentes situaciones que puedan pasar nuestros hermanos. Pablo, en su oración, cuando veas todas las cartas que Pablo envió, vas a ver que siempre vas a encontrar un común denominador en la vida de Pablo, que es la oración por los demás. Así que, hermanos, un paréntesis: oremos por los demás. Cuando estemos allí delante de la presencia del Señor, cuando estemos allí diciéndole las cosas que nos pasan, no se olvide de orar por aquellos que necesitan. No se olvide de orar por sus hermanos, por su hermana, que está necesitando que nosotros podamos estar orando. Así que la primera cosa que quería marcar ahí, a modo de introducción, es la importancia de la oración por el otro. Pero más arriba, vamos a ver en el versículo 2, dice que le escribió, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia, sabemos que es, o lo que forma la iglesia, es todas aquellas personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. El que ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que lo ha recibido, es el que ha confesado sus pecados y ha aceptado el perdón de Él, y hemos obtenido la salvación. Eso nos transforma de gentiles, de un pueblo que no era de Dios, a ser hechos hijos de Dios y convertirnos en la iglesia de Dios que el mismo Jesucristo fundó y estableció. Así que la iglesia de Dios es la iglesia de Corintios. Fíjese, dice: a los santificados en Cristo Jesús. Y acá quiero también hacer una salvedad, quiero separar dos términos. El primero es santificación. Fíjense que ahí dice que fueron santificados en Cristo Jesús. No quiere decir que ellos eran santos sin pecado, sino que posicionalmente delante de Dios son santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Puestos aparte. Dios nos colocó y nos sacó de entre de todos y nos puso aparte. Aquellos que hemos creído, aquellos que hemos sido salvados, nos puso aparte, y como dice Efesios capítulo 1, 13 y 14, nos selló, ¿no es cierto?, con las arras, con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Quiere decir que el Señor, cuando nosotros lo aceptamos,
Él nos santificó en Cristo, nos separó en la persona de Cristo Jesús y nos selló con el Espíritu Santo para un día ser redimidos. Entonces, esa es la santificación. Porque cuando nosotros leíamos al principio, o te comentaba de los problemas que tenía esta iglesia, uno podría decir, pero ¿qué clase de santos son si vivían en tantos desórdenes? No, esta santidad aquí está como una santidad posicional que usted y yo tenemos. Fíjese lo que dice ahí, si me quiere acompañar, en Efesios, ahí tenemos un pasaje muy conocido de Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 6, le voy a leer. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, dice que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que nos hizo sentar. No habla de algo como futuro. Si usted ve ahí los verbos, dice que está hablando en un pasado o un presente. Dice, nos hizo sentar. O sea, en el momento que usted cree, en el momento que usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, el Señor lo ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Posición, separación, santificación. Eso es lo que significa santificados en Cristo Jesús. No hay mérito suyo ni mío, no hay mérito de la iglesia de Corintio. El mérito es absolutamente de la persona de Jesucristo. Él te sentó en los lugares celestiales. Él te dio la posición que estás hoy teniendo en los cielos por su sacrificio, por su amor, por su perdón de pecados hacia cada uno de nosotros. Así que somos santificados, pero dije al principio que vamos a ver dos llamados. El primer llamado lo tenemos ahí seguidito en ese versículo. Versículo 2 dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí tenemos el primer llamado, un llamado a la santidad. Somos santificados, que estamos separados, pero ahora el Señor nos llama a la santidad progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos está llamando a que nosotros empecemos a vivir una vida santa, alejados o apartados del pecado. Eso es lo que el Señor ahora hace el primer llamado a esta iglesia. Ahora es interesante este concepto de llamados para ser santos. Nunca el Señor nos va a llamar a hacer algo, nos va a pedir hacer algo que vos y yo no podamos hacer. Si no, sería injusto que Dios me pida algo que yo no pueda hacer o que vos no puedas hacer. Todo lo que el Señor nos manda a hacer es porque podemos. Y el Señor nos llama a ser santos, a practicar, ¿no es cierto?, la santidad. Te leo otro versículo en 1 de Pedro, si lo querés leer o anotar para leerlo luego, capítulo 1, versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a todo aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, mirá lo que dice, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es lo que está diciendo? Si llamamos por Padre al Dios Santo de los cielos, tenemos que vivir en temor, en reverencia, considerando quién es Dios. Y durante este mundo, mientras vivimos en el mundo, en nuestra peregrinación, como dice la Escritura, tenemos que vivir como tal, como hijos de Dios, en temor, en obediencia, pero en santidad. Porque Él dice, sed santos como yo soy santo. Esto, ¿sabes qué? Es interesante, porque nosotros a veces fracasamos en nuestra santidad. Y le voy a decir cuál es el problema del fracaso. El fracaso de la santidad del creyente es cuando el creyente busca ser santo por sus propias fuerzas. Cuando el creyente trata de vivir una vida piadosa en santidad, en nuestras propias fuerzas o capacidades. Déjame decirte que es imposible. Es imposible. Y vas a fracasar siempre. Y voy a fracasar siempre. ¿Sabes por qué? Porque tu naturaleza y mi naturaleza
es una naturaleza caída y de pecado. No va a producir buenas cosas, no va a producir alabanzas al Señor, no va a producir una vida alejada del pecado. Por lo contrario, si lees Gálatas, capítulo 5, vas a ver que los frutos de la carne, y hay una lista, ahí dice que son borracheras, fornicación, adulterio, celos, pleito, todas esas cosas provienen de vos y de mí. Entonces muchas veces nosotros vamos viviendo una vida, ¿no es cierto? Tal vez la palabra sería hipócrita, aunque suene un poco fuerte, pero es así. Vamos aparentando una vida de santidad, donde nosotros vamos tratando de querer hacer cosas para mostrarnos santos. La pregunta es, ¿mostrarnos santos para quién? ¿Para quién? ¿Para las personas? Recuerden, hermano, lo que dice Colosenses, no Corintios, Colosenses capítulo 3. Dice que un día, dice, y todo lo que hagáis, ¿no es cierto?, hacedlo para el Señor, porque de Él, solamente de Él, recibiréis la recompensa. Yo puedo mostrarme santo delante de usted, usted se puede mostrar santo delante de mí, pero puede ser eso solamente, una imagen que me muestro, pero de usted y usted de mí no va a obtener nada, no voy a obtener nada. El que da es el Señor. Entonces, ¿por qué fracasamos? Porque vamos queriendo mostrar que somos espirituales, vamos a la iglesia, ofrendamos, estamos en todas las reuniones, pero tal vez en la intimidad, tal vez en la soledad, estamos muy lejos de eso. Tal vez en la intimidad, tal vez en la soledad, nuestra vida es muy diferente a lo que proyectamos, a lo que mostramos al resto de las personas. Entonces fracaso y me vuelvo a hundir. Y otra vez quiero levantarme, pero con mis propias fuerzas. Entonces hay que entender que para poder vivir una vida santa, tenés que responder al segundo llamado, que lo encontramos en el versículo 9. Mirá lo que dice. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿qué? Llamados a la comunión. Dice, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la receta. Hermanos, para poder tener una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida en comunión con Dios, tenemos que tener comunión con el Hijo. Tenemos que tener comunión con Jesucristo. Fuimos llamados, hermanos, a tener comunión, no a vivir fuera de la comunión con Cristo. Juan 15, 5, separado de mí nada podés hacer. Pero cuando estás controlado por el Espíritu Santo, cuando estás en comunión con la persona de Jesucristo, entonces el fruto del Espíritu Santo va a controlar tu vida y mi vida, y va a haber amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Vas a tener el don, vas a tener ese fruto del Espíritu Santo que va a contagiar a los demás, que va a hacer que seas de bendición para otros, que vas a disfrutar tu propia vida en comunión y vas a, por consecuencia, disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de aquellos que buscan la comunión con Jesucristo y que vive según, ¿no es cierto?, los parámetros que Dios estableció en su palabra. Mis hermanos queridos, es de total importancia que entendamos esto. A veces fracasamos porque no estamos apuntando bien. A veces fracasamos porque no estamos haciendo la cosa de la manera correcta. No quieras buscar la santidad por tus fuerzas. No puedo buscar ser santo por mis fuerzas porque voy a fracasar, porque mi naturaleza va en contra de lo que Dios quiere. Y cuando yo le doy más lugar a la carne, cuando yo proveo para la carne, entonces lo que es de Dios queda puesto a un lado porque no tiene relación con la carne. La carne provee satisfacer mis deseos de la mente, de los ojos, ¿no es cierto?, mis concupiscencias. Quiere hacer lo que está mal, pero el Espíritu me lleva a hacer lo que está bien. La consecuencia de andar en el Espíritu, de tener comunión íntima con Jesucristo, es que vas a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas.
Entonces, no tengo que mostrarle a nadie que soy santo, solamente a Dios. Y Dios es el que tiene ojos como llamas de fuego, que puede penetrar lo más profundo del corazón y de las intenciones de la mente y del corazón. Y a Él no lo podemos engañar. Así que el consejo del apóstol Pablo aquí primero es un llamado a ser santos, a vivir una vida apartada del pecado. Pero ¿cómo lo logro, Pablo? Bueno, yo te voy a dar la solución, dijo. Versículo 9. Buscando respetar o obedecer a este llamado de estar en comunión con la persona de Jesucristo. Es interesante que tal vez esto lo sabés y lo sé, pero todavía vamos fracasando en esto. Todavía vamos viendo que nuestras vidas no es el reflejo que debería ser de Cristo. Tenemos tal vez 20, 30 años en el Señor y todavía Cristo no está siendo reflejado en la manera que ya a esta altura de nuestra vida debería ser. ¿Por qué hemos fracasado? ¿Qué nos pasó? Bueno, es que hemos tratado de hacer lo que no podemos hacer. De un árbol de frutos malos no pueden salir frutos buenos. El Señor lo enseña. No podés pedirle a un árbol de limones que te dé naranjas. No podés pedirle a una naturaleza caída y de pecado que te dé buenas obras. Entonces tenemos que entender que Dios dice en su palabra que Él pone tanto el querer como el hacer. Hay otro pasaje que ahora se me viene a la mente, pero que no recuerdo bien la cita bíblica, que dice que el Espíritu Santo te lleva a que vos adores al Señor. Ninguno que no sea cristiano puede llamar al Señor Jesucristo Señor, valga la redundancia. Porque el Señor es el que coloca tanto el hacer como el querer en tu vida y en la mía. Pero para eso, Él tiene que ser el que gobierne. Él tiene que ser el que controle. Que su Santo Espíritu sea el que te indique, el que te ilumine y el que te muestre el camino. Entonces vas a vivir y voy a vivir una vida santa como la que Pablo está haciendo este llamado a esta iglesia, pero de la forma correcta y de una forma eficaz. Porque cuando tengo comunión con Jesucristo, la consecuencia van a ser buenas obras genuinas. A veces nos transformamos en fabricadores de bendiciones. Fabricamos, inventamos, Dios me bendijo y tal vez no fue una bendición, pero lo fabricamos para que la gente crea o piense que yo estoy viviendo en comunión lo que practico la santidad. Pero sabes, en el cuarto de tu habitación, ahí solo en la intimidad, Dios conoce quién sos y quién soy. Y Dios sabe si estoy tratando de intimidar con Él en la comunión o si estoy lejos de Él. Y Él va a dar el resultado porque los pagos los da el Señor. Los pagos los da el Señor. Mis queridos hermanos, quiero terminar con esto. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, así dicen los salmos. Dice que sus misericordias se extienden como los cielos, lo que me habla de mucha misericordia. Y tal vez en este tiempo hemos vivido, tal vez usted, yo, hemos vivido lejos de la comunión, tratando de mostrarle a la gente que estamos en comunión. Pero eso no lo podemos sostener por mucho tiempo. En algún momento se va a caer esa máscara y vamos a mostrar lo que somos. Para evitar esa situación, para evitar esa vergüenza futura, hoy tomemos la decisión, queridos hermanos, tomemos la decisión de corazón de poder revertir esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El primer consejo: buscar la comunión con el Señor Jesucristo, pero la comunión verdadera, la comunión íntima, donde pasamos un tiempo con Él en oración, en un tiempo con la palabra del Señor, donde yo anhelo ese tiempo. Sabes, muchas veces me dicen personas, incluso me ha pasado, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo ganas de orar. Bueno, bienvenidos, es parte. Pero ¿sabes qué? Es cuando más tenemos que sentarnos, abrir la Biblia y orar. Y te puedo garantizar, y te lo digo por experiencia propia,
que cuando te sientes sin ganas y te pongas a orar sin ganas, Dios revierte eso. Vas a empezar a orar, Dios va a empezar a trabajar en tu corazón y va a hablarte a través de tu palabra y vas a decir qué bueno que fue haberme sentado. No tenía ganas, pero me senté y Dios, solamente Él, cambió ese sentir en mí. Hermanos, cada día de nuestra vida el enemigo va a querer ser obstáculo para que no ores, para que no tengas comunión, porque él sabe que si vos orás, si vos tenés comunión, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Y el enemigo no quiere eso. Por eso te invito, mi querido hermano y hermana que estás viendo este video, a que puedas cerrar tus ojos, a que puedas hacer una oración a Él y decirle, si estuviste viviendo una vida fingida, cristiana, piadosa, para que los otros vean en vos lo que realmente no sos, hoy es el día para pedir al Señor perdón por esa actitud y aprovechar de esa misericordia y cambiar y empezar a vivir una vida santa como consecuencia de una relación íntima con Dios. Así que vamos a hacer una oración. Voy a orar por ustedes, voy a orar por mí, para que Cristo pueda ser cada día reflejado más y más en nosotros. Que el apóstol Pablo no nos tenga que decir, como en el capítulo 3, ustedes a esta altura ya tendrían que ser hombres y mujeres espirituales y son todavía niños. Tenemos que crecer, tenemos que madurar en nuestra comunión con la persona de Jesucristo. Quiero orar por usted. Padre Celestial, bendito y santo Dios, te damos gracias por la persona de Jesucristo. Gracias porque fuimos santificados, puestos aparte, porque fuimos a pasar de ser gentiles ahora a ser tus hijos, Señor, por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, pagando por cada una de nuestras deudas, por nuestros pecados y dándonos la posibilidad de ser salvos y perdonados y de tener la vida eterna. Gracias por ese maravilloso sacrificio y tan grande y suficiente que nos has dado esperanza y vida eterna. Padre, quiero pedirte por mis hermanos y por mí. Quiero, Padre, pedirte porque tal vez hemos vivido o estamos viviendo, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos, Señor, en este momento viendo este video y hablando. Tú nos conoces y tal vez hemos estado viviendo una vida de apariencias, mostrando y proyectando una vida cristiana que tal vez no practicamos en realidad en nuestra intimidad. Padre, ayúdanos, porque eso nos lleva al fracaso. Nos lleva a la desesperanza, a caer y otra vez a ser avergonzados por nuestros pecados. Padre bendito, ayúdanos a poder cada día construir y fortalecer nuestra comunión con la persona de Jesucristo. Padre, porque como dice tu palabra, que nada podemos hacer fuera de Él. Por eso necesitamos esa comunión. Para que, Padre, a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, podamos por consecuencia vivir una vida cristiana, genuina, no forzada, no fingida. Padre Santo, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Padre, y ayúdanos a que Cristo sea el reflejo en nuestros rostros, que nuestras vidas representen en la persona de Jesucristo. Padre, si nosotros como cristianos seguimos pareciéndonos a nosotros mismos, quiere decir que algo está mal, porque Cristo tiene que ser la imagen de la iglesia. Señor, gracias por este día. Bendice a todos los oyentes, Padre, que vieron este video. Padre, y ayúdalos en esta semana que entra, Señor, en todo lo que ellos puedan necesitar. Provéeles para cada necesidad que puedan tener. Señor Santo, te damos gracias por todo lo que nos das. Oramos, Señor, agradecidos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.